Y bien, yo había preparado también una presentación, PowerPoint, pero he decidido no hacerla porque me queda poco tiempo y además por los avatares, yo tenía que haber hablado antes, pero me han dejado al final, entonces voy como... Es porque soy el mayor, soy el mayor, yo creo que de todos los presentes. Y entonces lo que yo puedo transmitirles a ustedes tampoco es mucha ciencia jurídica, porque cuando Almudena ha dicho quién ha estudiado derecho, quién sabe derecho, yo me he callado aquí, ¿no? Me he callado porque yo algo sabía, pero se me ha olvidado. No, entonces, sí tengo a lo mejor alguna otra experiencia que transmitirle a ustedes y que puede ser de interés. Les diré que yo al mundo en donde ustedes trabajan, al mundo de la tercera edad, de la discapacidad, de los geriátricos, etcétera, me acerqué muy joven. Me acerqué muy joven porque en aquella época, yo parezco más joven, pero tengo ya, necesito ser protegido. En aquella época, pues era un elemento importante, sobre todo incluso para la subsistencia, el tener una buena alimentación. Y yo a los 8 años ya era monaguillo. Y entonces el cura, don Juan Zapatones, que le decíamos, era el que decía misa en el asilo de mi pueblo y yo iba a ayudarla a decir misa. Sobre todo porque, como monaguillo, porque después de la misa las monjas nos ponían un suculento desayuno con rollitos de anís, que yo incluso cogía alguno de ellos y me lo llevaba a mi casa para llevárselo a mi madre, ¿no? Y entonces tenía mucha afición y además me bebía el vino que sobraba de consagrar, ¿no? Y ya tenía, yo por eso tengo un recuerdo de infancia muy feliz por el vino que me atizaba de buena mañana después de la misa. No, pero bueno, estos son, ahora sin embargo, pues está mal visto, por lo visto, que a los niños se les des vino. Bueno, este es un acercamiento que yo tuve y en aquel asilo era un asilo que me impactó porque, claro, eran las personas mayores que nadie quería, no había entonces los psiquiátricos, eran manicomios, que era para gente locas de atar, que raramente iban, ¿no? Y eran lugares, depende, un poco siniestros, un poco alegres. Yo me acuerdo de que, bueno, pues conocía a muchos, a aquellas personas que no tenían dientes porque era caro tener una dentadura, no, y tenían 2 dientes así que le salían, etcétera, que te gastaban bromas, que estaban un poco para allá, etcétera. Y sobre todo me acuerdo de una cosa esencial, y es que no había dinero. Aquellos asilos vivían de los donativos de la gente, había muy poco dinero. De hecho, aquellas monjas a las que conocí salían a recaudar dinero, bienes, recaudar trigo al campo con una tartana, y a mí me llevaban, como era monaguillo, me llevaban. Recuerdo 2 monjas muy simpáticas que tengo que escribir sobre ellas. Una se llamaba Sor Justa y otra se llamaba Sor Perpetua. La tal Sor Justa, al mismo tiempo que salía a recoger dinero para el asilo, un día yo me ponía en medio y me dejaban que llevara las ramaleras, que se llamaban, del caballo. Pues un día noto una cosa aquí fuerte, dura, ¿no? de la monja, ¿no? Que llevaban aquellas fajas y aquellos hábitos, y era la pistola. Llevaba un pistolón así de grande, porque como iban a recoger dinero por los campos, tenían miedo a que los maquis luego las asaltaran y iban a recoger dinero del... No soy tan mayor, pero... ¿Y qué pasa? Bueno, pues porque he podido vivir, y veo con mucho optimismo y con mucha alegría, que ahora exista todo un conjunto de instituciones jurídicas de protección a la Gent Gran, que es el título de la conferencia, a los discapaces, porque antes no existían. Y desde el punto de vista jurídico les diré más. Desde el punto de vista jurídico, las que existían se empleaban muy poco. ¿Por qué? Pues porque ¿cuándo se incapacitaba a alguien? Cuando tenía dinero. Porque si no, no se incapacitaba. ¿Cómo te vas a gastar dinero en buscar un abogado, ir al juzgado? No se incapacitaba, como a los menores. Los menores había desprotegidos por las calles, muchísimos. En Barcelona se hizo una ley especial. En el año 1947 había 5.000 niños de la calle y se tuvo que hacer una ley de adopción especial. ¿Se acogían? ¿Se les daba algún tipo de seguridad jurídica? Ninguna. Los consejos, que ahora se llaman de tutela, que entonces eran de familia, los únicos que se constituían es cuando había dinero, cuando había que administrar, y entonces se hacían unos consejos
no para proteger a la persona, sino para proteger el patrimonio que queríamos luego heredar, ¿no? O que querían algunos heredar. Entonces, hoy de verdad ha cambiado muchísimo. Y tenemos, desde este punto de vista, yo había preparado en esta presentación, que ahora os resumo, había preparado un poco el esquema de que hoy tenemos 4 esferas de protección, las herramientas jurídicas para la protección. La primera es la autoprotección, la diferencia de la autotutela, porque la autotutela es un instrumento jurídico preciso y concreto. Yo digo la autoprotección. La autoprotección es, pues, defenderte tú mismo. Y te defiendes de muchas maneras, de cara, pues, a una posible vejez con problemas. Te vas a preparándote y buscando incluso un geriátrico, una residencia si tienes dinero, pues procurando hacer hipotecas inversas, ¿no? o procurando tener un buen fondo de pensiones, porque si no, en estas residencias tampoco te van a recibir, sobre todo que estén bien, etcétera. Entonces, dentro de ese ámbito de la autoprotección, pues están los instrumentos a los que se ha referido Almudena y también algunos de los que se ha referido Valero. Esos instrumentos los tenemos en la ley y también de algunas otras maneras, sabiendo que una de las principales obsesiones de la gente mayor, yo ya que voy siendo mayor, es tener una parte final de la vida exenta de problemas. Y eso de tener exento de problemas, pues supone pensar un poco en tu futuro. Bien, eso por una parte. Por otra parte, hay una defensa o una protección familiar. La protección familiar es la que ha habido siempre, porque, bueno, la gente ha confiado en las discapacidades, pues en definitiva, son regalos o castigos divinos. Muchas veces, yo recuerdo la obra de teatro de Valle Inclán, Divinas Palabras, donde tener un discapacitado en la familia era una suerte. Dios te había beneficiado mandándote a un hijo tullidito. Yo no sé si ustedes recuerdan esta obra de teatro, donde la familia se pelea para ver quién se queda con el tullido, para protegerlo, no, para llevarlo a las ferias, para llevarlo a las puertas de las iglesias, porque así recaudaban dinero. Y tengan en cuenta que esta problemática todavía sigue. La obra de Valle Inclán, Divinas Palabras, ¿no?, es precisamente, narra esto. Pero, claro, esperábamos que la familia nos cuide. Yo he tenido una familia numerosa, mis 4 abuelos han muerto y los he visto morir, y los he visto morir en casa, rodeados de la familia y protegidos por la familia. Una con Alzheimer, otra con no sé cuánto, otra con no sé qué, pero no ha hecho falta incapacitar a ninguno, ¿no? Pero esta protección de la familia está cambiando, porque la sociedad ha cambiado y las familias se han hecho familias más estrechas, más nucleares. Y, bueno, pues el cuidar a tu padre, a tu madre, pues depende. Ni los padres tampoco nos confiamos mucho en los hijos, pero es que además hay un fenómeno que estamos viviendo y ese fenómeno es el divorcio. Antes no existía el fenómeno del divorcio y, en consecuencia, no existían segundos, terceros, cuartos matrimonios. Y, claro, ahora cuando se ha instalado la desheredación por ingratitud, la que se refería a Almudena, pues se instaló. Yo entonces era director general de entidades jurídicas de la Generalitat y recibíamos cientos y miles de cartas de personas mayores pidiendo que se recogiera, y muchas de ellas recogidas en geriátricos, firmas, pidiendo que se quitara la legítima, porque sus hijos no iban a verlos, porque sus hijos habían y entonces, ¿por qué ellos tenían que tener unos bienes? Porque, claro, la gente no quiere desprenderse tampoco de los bienes, pero lo que no entienden es cómo aquellas personas que no van a cuidar de ellos. Recuerdo un caso que tuve en la audiencia, donde una mujer con una discapacidad, bueno, por razón de la senectud, etcétera, etcétera, pues tuvo que ir a una residencia. Esta mujer, que tenía 4 hijos, había sido cuidado por uno que además se había dedicado mucho a ella. Era un chico que era gay,
había vivido con ella toda la vida, pero cuando la madre estuvo mal, él ya no la podía cuidar, porque además trabajaba, etcétera, y tuvo que llevarla a una residencia. No tenía dinero, ni con la pobre pensión que esta mujer tenía, ni su ayuda, entonces tuvo que recabar a los hermanos, a los otros tres. Y los otros tres lo mandaron a paseo, le dijeron, tú lo que has hecho ha sido aprovecharte toda la vida de la madre, has vivido en la casa, pues ahora le pagas tú lo que falta de la pensión, etcétera. Y este chico le pagó lo que pudo, pero puso un pleito, fue a buscar un abogado, puso un pleito a los hermanos para reclamarle la parte de alimentos que le faltaba para pagar. Bueno, pues este pleito lo perdió a los 2 años porque no tenía poderes de la madre, ¿no? Los poderes preventivos. No tenía poderes de la madre y el juez dijo, no, usted es uno de los hijos, no tiene usted legitimación en nombre de su madre para pedir alimentos. Y se quedó sin nada. Y entonces empezó de nuevo y empezó incapacitando a la madre. Incapacitó a la madre. El juez entonces, hubo un pleito larguísimo, todos los hermanos querían que él no fuera el tutor, fueron a calentarle la cabeza al juez, pero el juez aquel pues comprendió el tema y nombró tutor a aquel chico. Y bien, cuando ya era tutor, puso otra demanda de alimentos. Y entonces esa demanda de alimentos ya sí era para pagar el resto de la residencia. Bien, pues a todo esto, los hermanos, los otros tres, recurrieron a la sentencia ante la audiencia y ahí entro yo, ¿no? como magistrado de la audiencia. Cuando empieza el juicio, el abogado de los tres, que eran los apelantes, de los tres hermanos disidentes, dicen, señoría, antes de empezar el juicio queremos decir quién es este tipo, para que ustedes sepan que este no es de fiar. Y le voy a decir, decía el abogado, mis representados con los nietos fueron en la Navidad pasada a la residencia a ver a su abuela y cuando llegaron a la residencia en la recepción, la recepcionista le dijo, ¿pero cómo está señora? Iban a felicitarle las Pascuas. Y dice, ¿cómo está señora? Esta señora falleció hace 4 meses. Miren ustedes qué tipo es este. Miren qué tipo es este que no ha avisado a sus hermanos de que se ha muerto su madre. Y claro, y yo siempre me sigo preguntando, ¿era él el malo o los malos eran los otros? ¿Era el bueno? ¿Los buenos eran los otros? Pues esta es la problemática un poco a veces que llega a los juzgados en ese ámbito. Por eso en el ámbito de la familia, con hijos de diversos matrimonios, con posibilidad de esos testamentos, ¿qué ha pasado con el testamento? Le vas a primar más a la segunda mujer o a la tercera que a los hijos de la primera, y los hijos de la primera pues resulta que como no querían que te casaras, como le pasó a Di Stéfano, pues entonces tuvimos, yo esto creo que hasta ahora mejor les cuento casos, tuvimos un señor muy rico de Barcelona que se quiso casar con la novia que había tenido toda la vida, incluso cuando estaba casado con la madre de los hijos, tenía esta novia ya, ¿no? Pero luego quiso casarse cuando enviudó, él respetó, ¿no? Y los hijos se pusieron como furias, quisieron incapacitarlo, este hombre estaba sanísimo, de una salud mental tremenda, y a todo esto los hijos tuvieron la suerte que esta señora novia se murió. Probablemente de los disgustos, porque claro, los hijos no habían... Bueno, cuando este hombre se murió, luego llegó el pleito a la audiencia, la nulidad del matrimonio, porque este hombre se había casado, pero no con la novia, se había casado con su mayordomo, ¿no? Porque ya había posibilidad del matrimonio entre personas de un mismo sexo, y él antes, por intentar fastidiar a los hijos, dijo, me han fastidiado, pues ahora me voy a casar con el mayordomo, ¿no? Y se casó con el mayordomo. Y entonces, este es un caso de la audiencia. Bueno, la otra gran esfera es lógicamente, la defensa institucional. Pero la defensa institucional es la que dan las instituciones públicas, es muy relativa. Así como en el ámbito de menores ha instituida una Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia y hay toda una política para que un niño que está en riesgo, un niño que está abandonado,
que de un riesgo jurídico, personal, económico, etcétera, las instituciones públicas lo acogen, hay un presupuesto importante, etcétera. Sin embargo, cuando uno es mayor de edad, no existe esta institución similar. Se ha pedido que exista, no existe esta institución similar. Entonces, esta institución va parcheando, va a depender de la política en cada comunidad autónoma. Y así tenemos, por ejemplo, modelos diferentes en la comunidad autónoma de Madrid, que todo este programa institucional se desarrolló en una época donde había un ayuntamiento, en la época socialista, de Tierra Galván y el posterior, que no me acuerdo cómo se llama, Barranco, pues hicieron un sistema de protección institucional fomentando instituciones públicas que tuvieran cometido de, pues dar cobijo a estas personas de la tercera edad, discapacitadas, etcétera. En Cataluña, por el contrario, que era una época más liberal, ahora se ha visto que la liberalidad no solamente era teórico-jurídica, sino también era más liberal en otros terrenos, pues se fomentó el movimiento fundacional. O sea, para que la iniciativa privada hiciera fundaciones y estas fundaciones fueran las que albergaran, no las que recogieran, las que fueran nombradas incluso tutoras de las personas que ingresaban en ellas, con ayudas públicas, pero también como negocio, no como negocio en el sentido de hacerse rico, sino como de actividad empresarial privada, que es totalmente legítima y es otra opción diferente. Y hay otras comunidades que fueron más a la zaga, y les voy a contar otro caso. En la Comunidad de Baleares, una compañera mía, resulta que, había una persona mayor que nadie quería hacerse cargo de él. No quería hacerse cargo de él porque se había divorciado, se había vuelto a casa, se había vuelto a mujer, los hijos no querían saber nada, se quitaron el muerto de encima, los otros tal, este hombre estaba desprotegido, estaba en la calle, o sea, los vecinos habían dicho tal. Total, que llegan al juzgado y el juzgado dice, pues mire, tenemos que nombrar un tutor, ninguno de los hijos quiere, todos se excusan, unos que viven en no sé dónde, otros viven en tal. Y entonces dirige a la Consejería de Bienestar Social, le dirige para que se hagan cargo de esta persona. Y el conseller de entonces, le escribe y dice, oiga, mire, aquí tenemos por desarrollar la política en este sentido, pero no tenemos instituciones donde se pueda meter a este señor, y en consecuencia pues le contesto a su atento oficio diciendo que no tenemos posibilidad. Y aquella magistrada le dijo, sí, pues mire usted, lo voy a nombrar tutor a usted. Y lo nombro tutor a usted apercibiéndole de que tiene obligación de cuidar a este señor, de darle cobijo, darle comida, de atenderlo, de darle tal. Y aquel conseller estuvo a punto de dimitir, luego no dimitió por estas causas, dimitió por otras, pero es la forma un poco del sistema que tenemos. La cuarta pata del sistema de protección son las entidades, la actividad empresarial, fundacional, no fundacional, con un carácter, con otro, benéfica, benéfico-asistencial y, en definitiva, cooperativas, entidades anónimas laborales, hay de mucho tipo. Claro, estas entidades, en muchos casos son nuevas, en otros casos tienen que vivir y tienen que hacerse cargo, porque claro, do ut des, ¿no? Te doy para que me des. Yo te permito, que se hizo en Cataluña, te permito que en vez de hacer instituciones públicas, pues vamos a hacer las privadas, vamos a fomentar, pero tú te comprometes a tener a todos los discapaces o a todas las personas necesitadas que yo te envíe, ¿no? Lo de Baleares, pero aquí. Vale, pero resulta que entonces nos encontramos que no tenemos dinero o tenemos un dinero limitado. Y aquí hay problemas. Y la mayor parte de la gente, hay que decirlo, porque claro, a los juzgados llegan temas muy penosos y a veces temas difíciles, ¿no? Y en esta actividad benéfico-empresarial, pues yo también tengo la experiencia, y la experiencia es que me llega un notario y me dice, mire usted, soy notario de tal ciudad, aquí hay una residencia de tercera edad y llevo 4 escrituras donde personas que están en la residencia
que tienen, yo no me atrevo, pero he visto algo raro en el juicio de capacidad. Sinceramente, me dice el notario, no he visto una causa grave para decir, pero me he dado cuenta que en las 4 escrituras de transmisión de bienes se quedan los bienes una persona que viene asesorada por un mismo despacho de abogados. Y además este despacho de abogados, pues resulta que es el mismo, me he enterado, que asesora jurídicamente a la fundación de la residencia. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, pues pasa que hay una sospecha, y esto es absolutamente excepcional, y precisamente como todas las cuestiones de corrupción, al resto de las personas, pues tenemos mucho interés en denunciarlas, y hay que denunciarlas, porque al final quien paga son justos por pecadores, porque esto sale en la televisión, pues mire lo que ha pasado, pues tal, y la gente entonces desconfía. Claro, aquí pasamos el tema al Ministerio Fiscal, para que el Ministerio Fiscal abriera la indagación correspondiente, el juez de instrucción. Y bien, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues la actividad jurisdiccional, y aquí me estoy extendiendo mucho, y les quiero dejar para que pregunten, la actividad jurisdiccional es muy variada, porque los jueces somos un cajón desastre en el doble sentido, o sea, cajón desastre, donde se mete todo, y desastre, porque somos un desastre. Somos un desastre porque tenemos una de las administraciones de justicia, y se lo digo yo, aprovecho para aclarar un tema. Como medida de autoprotección para mi salud, dimití como director de la Escuela Judicial, ¿no? Mi currículum es antiguo. Dimití como director de la Escuela Judicial porque realmente el panorama de la justicia es la gran olvidada, todos los sectores son los gran olvidados, pero la justicia es esencial. Pero la justicia, yo como lo tengo escrito y publicado, lo digo, ¿no? El principal cliente de la justicia, quien más va al ámbito judicial, son personas que están en la administración pública, ¿no? O sea, son o instituciones públicas, el ámbito contencioso, o la seguridad social, o ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, cuando no políticos, etcétera. Entonces, yo creo que ya he llegado a la conclusión, como me queda poco para esto no lo grabe, por favor, para jubilarme, he llegado a la conclusión de que no hay interés en que tengamos una justicia ágil y eficaz. Y además, como no hay ese interés, pues nos mandan todo. O sea, lo que no saben cómo solucionar, al juez, que el juez decida. Entonces, todo ese sistema institucional, todo ese sistema de protección, o sea, todas las figuras jurídicas que hemos visto, por ejemplo, claro, unos poderes preventivos. Claro, tenemos poderes preventivos, pero ¿cómo se judicializa eso? Impugnando esos poderes. ¿Por qué? Pues porque, cuento otro caso, una pareja de señoras que conviven juntas, pues resulta que no se habían casado todavía porque no estaba la ley de matrimonio homosexual, pero se hace los poderes preventivos y además se hace un testamento de una a la otra porque tiene una relación afectiva. Cuando una de ellas tiene un problema de un derrame cerebral que queda mal, etcétera, pues, digamos, la novia se desentiende totalmente de ella. Y la manda a su familia. Y la familia, la madre y la padre del padre de esta muchacha, pues lo que hacen es impugnar esos poderes, impugnar lo que suponen que ha sido un testamento, porque el testamento, como se sabía, hasta dentro de 15 días después de desaparecer, con lo cual inicia una acción penal. Esta chica, pues también estaba en su derecho. Estaba en su derecho porque ha vivido una vida, pero tampoco tiene por qué, porque hayan tenido unos años de felicidad como pareja, pues cargar con los muertos, como se dice, ¿no? Y ella, pues, lógicamente la devolvió a sus padres y ella se echó otra novia, con lo cual, pues yo a lo mejor hubiera hecho lo mismo. Pero claro, lo que ya no fue elegante, digamos, por no decir otra cosa, es decir, pues no hago uso de estos poderes, no hago uso de tal. Y claro, nos vienen todo esto para los jueces. Y luego pasa lo que pasa. Tenemos el caso de aquella mujer que necesitaba alimentos, que estaba en una residencia, que cuando nos llega el tema a la audiencia, tenemos que archivar porque esta señora se ha muerto. Vale, pues yo quería hacer un poco este panorama, para que vean lo complejo que es a veces las tareas de los jueces,
porque con sobrecarga de trabajo, aunque ahora el Departamento de Justicia se ha quejado de que trabajamos poco. Yo en la audiencia, en mi sala, hacemos 7 revisiones de procesos cada semana, cada juez. Y ya no podemos más, ya no podemos más. No nos crean ninguna plaza nueva desde hace 7 años. Y entonces, pues, cuando yo empecé a trabajar en el año 1975, hubo en España 220.000 procesos civiles. El año pasado hubo 2 millones. Y no ha crecido el número de jueces ni instalaciones. Entonces yo les digo a ustedes, procuren autodefenderse para no tener que ir al juzgado, nunca, para no tener que ir al juzgado, y si van al juzgado, pues tengan paciencia. Lo que sí les digo es que los jueces haremos lo que podamos. Pues muchas gracias.